prepararon. Bueno, mis amados, queremos llamar a este lugar a nuestra predicadora de esta noche, la pastora Janie de Mora, de Becerra, perdón. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, amados, bendiciones. El Señor les bendiga mucho más esta maravillosa noche. Hoy Dios nos ha traído a este lugar para edificarnos con su palabra. Amén. Quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que ya nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas y para toda la iglesia de Cristo. Bueno, amados, esta canción que cantaban los muchachos, este es mi deseo, amarte solo a ti. Qué canción tan maravillosa. Cada vez que la escucho, pues, se me salen las lágrimas. Así que al final la podamos cantar. Amén. Pero quiero que usted me acompañe de una vez. Podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 25. Y voy a ponerme los lentes porque cuando uno pasa los 40, Mateo 25, del verso 14 en adelante. El Señor nos habla allí de una parábola bien interesante que es la parábola de los talentos. Y dice del 14 en adelante: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado,
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Señor, damos gracias por esta palabra. En esta noche queremos colocar, Dios, esta palabra delante de ti, que pueda edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, disponemos nuestro corazón para entender, para escuchar, Señor, y abrimos nuestra mente para que tu revelación, Señor, venga a nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Amén y amén. Amado, me sorprende mucho cuando el Señor habla en esta parábola acerca de los talentos. El Señor le habló a los discípulos. Una vez que estuvieron en el templo y se retiró Jesús con sus discípulos, empezó a hablarle de parábolas. Y esta parábola de los talentos tiene un significado tan importante para nuestras vidas. Y este tema lo he titulado, valga la redundancia, el talento escondido. ¿Por qué? Estuve investigando qué significa un talento y qué significa un don. Saben que el talento es una habilidad que nosotros podemos desarrollar, mientras que el don es aquello con lo que la persona nace. No hace falta desarrollarlo porque ya es innato en la persona. Nace con esa habilidad. Pero el talento hay que desarrollarlo. Y me sorprende mucho cuando el Señor habla acá y hace la comparación como ese jefe que se va de viaje y encarga a sus siervos para que reproduzcan o, digamos, pongan a producir esos talentos. En los tiempos antiguos, antes de Cristo, un talento venía pesando entre 30 y 50 kilogramos de plata. En el Antiguo Testamento se habla acerca de los talentos y era el pago que recibían las personas, los mercaderes. Y en el tiempo de Jesús en adelante se usaba lo que era una moneda que se llamaba dracma. El dracma era una moneda griega de plata y un talento equivalía en ese entonces a 6,000 monedas de plata. Dice la historia que una moneda, con una sola moneda, con un solo dracma, se le pagaba al día a un empleado en ese entonces. Se le pagaba su sueldo. Imagínense ustedes el valor de un talento. ¿Puede imaginarse ustedes entonces cuando el Señor le entregó a uno de sus siervos 5 talentos? Dice la palabra que Él les entregó los talentos o el pago para que ellos lo reproducieran o lo reprodujeran. Y el Señor compara el reino de los cielos como una empresa. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque el Señor viene y da los talentos a estas personas y luego viene a pedir cuentas. Viene a pedir cuenta por cada uno de esos talentos. Fíjense que en cada uno de ellos, de esos versículos, dice, y a el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos.
el que había recibido 2 también fue y negoció, dice aquí la palabra, negoció con ellos. Entonces, cuando el Señor nos entrega a administrar a nosotros un talento, un don, nosotros tenemos que darle cuentas a Él. Si lo llevamos al plano espiritual, pero me sorprende mucho lo que significa un talento, porque era un pago físico, en aquel tiempo era un pago físico, pero si el Señor se estaba dirigiendo a los discípulos en forma de parábolas, nosotros tenemos que entender lo que el Señor ahora nos está diciendo espiritualmente. Un talento en lo espiritual es una habilidad que se aprende y se desarrolla y se convierte en una gran virtud o acción que me genera un alto valor. Amén. ¿Qué pasa, amados? El don que recibimos de nacimiento es diferente, porque ya tú comienzas cuando creces y sabes que eres bueno haciendo tal cosa o cantando. Voy a poner ese ejemplo porque me identifico más con eso. Cuando una persona adora al Señor, y yo puedo ver en la televisión y usted puede ver en YouTube cómo hay concursos de canto, pero puedes ver cómo niños, adultos cantan y de 10, uno sobresale su voz, que es tan maravillosa y que no tienen que hacer tanto esfuerzo que uno se queda, no puede ser, qué voz tan tremenda que uno ni siquiera puede imitarla. O son voces soprano muy altas, o son voces angelicales, o son voces que son fuertes, pero que son hermosas para el oído. Y ya uno sabe que la persona nació con ese don. En cambio, nosotros hemos estudiado la música, el canto, cómo proyectar la voz y todo esto. Estas personas lo hacen naturalmente y les queda muy bien, les sale muy bien. Esa es la diferencia entre un don y un talento. Un talento tú tienes que capacitarte, tú tienes que desarrollar ese talento, ¿verdad? Para que pueda ser agradable a los ojos o al oído de las demás personas. Es por eso que el Señor, cuando le pidió cuentas a ese hombre que tenía 5 talentos, él lo había reproducido y dijo, yo tengo 5 más, Señor, aquí están. El hombre desarrolló sus habilidades. Entonces, talento tiene que ver mucho con la mayordomía. Amén. Cuando el Señor nos entrega una responsabilidad, nos entrega un ministerio, cuando tú eres bueno en eso, el Señor te va a entregar más. Le tengo esa buena noticia. Si tú eres bueno en algo, Dios te va a dar más y te va a dar más. Y lo que más me llama la atención es que el Señor busca a los ocupados. Y hay gente que dice, pero es que yo no quiero, bueno, yo voy a la congregación y todo, pero no me pongan responsabilidades porque hasta ahí llego. ¿Qué pasa, amado? Es que Dios va a buscar a los ocupados. Pero es que yo vivo ocupada, yo no puedo, yo tengo 2 trabajos, yo tengo 3 trabajos, yo tengo 3 trabajos. Y ahí estamos sirviéndole al Señor. Amén. Porque aunque estemos laborando acá en lo terrenal, para nosotros, comer, vestirnos, no quiere decir que nosotros vivimos para eso. Realmente nosotros vivimos para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Amén. Y cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene dones, tiene talentos que tenemos que poner al servicio ¿de quién? Del Señor, amado. Primeramente tenemos que poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio del Señor. ¿Qué pasó con este siervo que al Señor le entregó un solo talento? ¿Será que este siervo no tenía la capacidad de reproducir ese talento, amados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí tenía la capacidad de reproducir ese talento, pero no lo hizo. ¿Por qué escondió su talento? Porque tuvo temor
Y esa es una de las armas que Satanás usa todos los días. Temor en la gente. Colocar el temor, el miedo para que la persona no avance, para que la persona se estanque. ¿Qué puede generar entonces en una persona esconder el talento? Nadie lo ve. Nadie puede ser edificado y no puede dar testimonio porque no lo puede mostrar, porque lo tiene escondido por temor, por el temor al que dirán, por el temor a recibir rechazo, por el temor porque quizás no lo va a hacer bien, dirá él en su mente. Pero si Dios nos ha llamado a sacar esos talentos escondidos, ¿por qué tenemos entonces esos talentos escondidos? Cuando tú sabes que tú eres bueno en algo y no lo pones al servicio del Señor ni al servicio de las personas, porque sucede así también. Bueno, yo soy... Yo siento que soy líder, que yo puedo predicarle a las personas, que yo puedo ir al hospital, que yo puedo montarme en una ruta y hablar, mira, y lo practico en la casa, en el baño y todo, pero no puedo hacerlo en público, porque hay temores. Pero si tú sabes que eres bueno haciendo eso, ¿a quién entonces vamos a pedirle ayuda? A nuestro Señor. Pero sí debemos reconocer que si tenemos un talento escondido que todavía no lo hemos puesto al servicio del Señor, tenemos que sacarlo, amados, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el con el talento que yo te entregué? Y sabe que el don también entra dentro de esos talentos, porque aunque tengas ese don con el cual naciste, porque hay personas que nacen con muchos dones y los desarrollan también, pero si no lo pones al servicio del Señor, Él te va a pedir cuenta. Quiero que leamos el libro de Lucas, capítulo 2, verso 49. Volviendo un poco atrás de por qué el Señor compara el reino de los cielos como su empresa, como una empresa. Y tú y yo somos esos administradores que el Señor delega. Por eso no podemos hacerlo de forma mediocre. No podemos hacerlo por cumplir. Debemos hacerlo con excelencia, amados. Cuando usted le dicen, vamos a abrir una célula, vamos a abrirla. Sí, Señor, y vamos a llevar la palabra con amor, con pasión, porque Dios nos ha llamado a ser líderes. Y si tú sabes que te predicas, abre una célula en tu casa. Si tú sabes que tienes ese don, ese talento de adorar, abre tus labios y adóralo. No, pero es que yo necesito que me suban ahí donde está usted para que me vean. No es así. Empieza en tu casa, empieza con tu familia, empieza en tu comunidad, empieza en tu trabajo con una célula. Comienza a desarrollar ese talento escondido, comienza a sacar ese don escondido que Dios quiere que tú saques, porque tú sí puedes, amén. Sí podemos, amado, pero tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué tú me has llamado? ¿Para qué yo soy buena? Soy buena para enseñar, soy buena para adorar, soy buena para predicar. ¿Para qué realmente? Y el Señor te lo va a mostrar. Porque así sea en medio de tu familia, ese don, ese talento tiene que salir a relucir. Y la misma familia, el mismo entorno donde tú te desenvuelves te va a decir, oye, tú eres bueno para esto. Tú eres bueno para esto. Amados, ahí es. Entonces desarrollemos ese don, ese talento. Fíjense lo que dice
Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, la madre de Jesús y su papá fueron a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero él respondió y dijo: pero ¿por qué me buscas si es necesario que yo esté en los negocios? Escuche la palabra, negocios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces nosotros, así como nosotros somos buenos en los negocios, somos buenos para las ventas, buenos para buscar clientes, somos buenos para vender. ¿Por qué nosotros dejamos de un lado y no reproducimos el talento que Dios nos ha dado para Él? ¿Por qué, amados, nosotros escondemos el talento que Dios nos ha dado? Y Dios te está diciendo esta noche y nos está hablando y nos está diciendo: desentierra ese talento, ponlo al servicio del Señor, porque ese talento se va a reproducir en otros más. Amén. Y nosotros, como les decía anteriormente, si somos buenos en lo secular, ¿cuánto más para Dios? No podemos ser de forma mediocre. Como dijera el pastor Carlos, si me está viendo por el canal, mediocre. Es mediocre, mediocre. El talento es una clase de mayordomía, una responsabilidad en el reino del Señor. Y si servimos bien en esa responsabilidad, Dios nos dará mayores responsabilidades. Cuando el Señor nos da mayores responsabilidades, ya dijimos que el Señor se la da a los que están más ocupados. Al que tenía 5 le dio 5 más. Al que tenía 2 le dio 2 más, conforme a la capacidad. Entonces la pregunta es: si yo estoy muy ocupado y viene el Señor y me ofrece más actividades en su reino, para que yo desarrolle, yo desarrolle ese talento, no puedo negarme, no puedo decir: pero Señor, es que no puedo, porque el Señor, y esto va a caer un poco fuerte quizás, Dios no tiene indispensables en su reino. Si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Si Dios te ha llamado para hacer algo y tú no lo haces, Dios va a levantar otra persona que sí lo va a hacer. Si Adán lo puso Dios con una responsabilidad en esta tierra y no lo hizo, va a levantar a un Jesús. Y ese Jesús venció. Y hoy somos libres por Él. Y es ese Jesús que un día va a venir y nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir: ¿qué hiciste con tu talento? ¿Sabías predicar? Sí, Señor, sabía predicar, pero me daba pena. ¿Por qué no saliste a predicar? Es que me daba pena, temor. La pena y el temor no es de Dios. El amor echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? Si Dios está en mi corazón, no debe haber temor. Debemos hacerlo con pasión, amados. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Acá el Señor nos dice: si el Señor nos ha entregado un don o un talento,
Eso no puede ser revocable, amados. Es irrevocable. Cuando usted introduce una renuncia en una empresa, yo una vez lo hice con muchas ganas y mucha satisfacción. Quería salir de esa empresa, era una empresa pública. Introduje la renuncia irrevocable. O sea, no me digan que entre otra vez porque no entro. Quería irme de ahí. Pero en el reino del Señor no podemos meter la renuncia. Porque si tú estás dentro, no debes salir. Si tú estás dentro, ya no sales. ¿Pero por qué? Pero si esto, lo otro. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te llamó a hacer una tarea, amado, y no la haces, pues el Señor ya no te necesita. Es como y lo más tremendo es que cuando el Señor le pidió cuentas al que tenía un solo talento, dijo: quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y lo compara, en el verso 30, lo compara como un siervo inútil. Échelo a las tinieblas. O sea, lo compara como un siervo inútil. O sea, de una vez hay una sentencia. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos y debemos reproducir el talento y los dones que el Señor nos ha entregado. No lo podemos esconder, porque algún día Dios nos va a pedir cuenta por ellos. Muchas veces hemos tenido ganas de renunciar, sí. Muchas veces estamos bien cansados, sí. Muchas veces hemos querido tirar la toalla e irnos de vacaciones indefinidas, sí. Pero cuando el Señor nos recuerda el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y dijo: mira, yo me sacrifiqué por ti, ¿por qué tú no puedes sacrificarte por mí, hijo? ¿Por qué no te puedes sacrificar por mí, hija mía? Y nos negamos a los llamados, pero Dios dice: pero es que el llamado es irrevocable. No puedes renunciar al llamado que yo te hice. No puedes renunciar al talento que yo te di. No puedes renunciar al don que yo te di, porque del Espíritu Santo vino. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da el poder, amados. Y aunque nosotros no sepamos cómo hacerlo, Él es nuestro ayudador. Es Él el que nos ayuda, es Él el que nos ayuda a avanzar, el que nos da las estrategias, el que coloca las palabras en nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque es que este negocio no es nuestro, este negocio es de papá. Y cuando tú trabajas para Él, Él te va a capacitar, Él es el que va a poner palabras en tu boca para hablarle a las personas. Pero es que yo no sé leer, yo no sé escribir. Bueno, pero escucha la palabra y verás. Hay personas que hemos visto testimonio de que no saben ni leer y escribir y son tremendos evangelistas, que le leen la palabra y el Señor los llena de su poder y su presencia y transforman ciudades, transforman países con esa predicación. Personas que no sabían hablar y Dios desarrolló ese talento en ellos y ahora son tremendos evangelistas, tremendos predicadores. Pero no podemos subestimar lo que Dios nos ha dado. Diga conmigo: no puedo subestimar lo que Dios me ha dado. Amén. Todos hemos sido capacitados, amados. Mire, yo les digo algo: si usted está en esta tierra, así sea un talento, Dios te ha entregado, por lo cual daremos cuenta un día delante del Señor. Pero la pregunta es: ¿tienes ese talento escondido? ¿No lo has puesto al servicio de Dios?
O quizás has puesto tus talentos al servicio del mundo, pero no los has puesto al servicio del Señor. Ay, es que me da pena, es que no puedo. Todas esas palabras debemos quitarlas de nuestras bocas. Una vez, una persona me decía, oye, tú sabes cantar, ¿por qué no cantas ahí con los muchachos allí arriba en Luz y Vida? Yo no quería. Honestamente, amado, este es parte de mi testimonio con respecto al talento, porque sé que Dios me ha dado más, no solamente adorar. Y yo le decía a esa persona, es que no siento, es que no quiero, yo prefiero cantar aquí en la célula, yo prefiero cantar en la casa, yo prefiero cantar delante de mi familia, pero ahí no, porque yo le tenía temor a estar acá. Los temores, fíjense. Pero una vez Dios trató conmigo en un ayuno y el Señor me dijo, adórame. Y el Señor nos entregó un salmo allí, el mismo salmo de David, pero nos entregó la melodía. Y comenzamos a adorar y adorar y adorar. Y comenzamos a cantarle a la célula, donde yo asistía con mis pastores en ese entonces. Y esa vez fue invitado el apóstol, y le contaba esto a mi esposo ayer. Y la pastora decía, Jenny, adora con la canción, adora. Y empecé yo con la guitarra y empecé a adorar. Dijera un amigo, dijera Pedro, con la compañera, que es la guitarra, con la compañera diaria, mi guitarra. Y comencé a adorar al Señor en esa célula y el apóstol se queda mirándome y me dice, hija, ¿qué hace usted entonces que usted no está cantando allá en el ministerio? ¿Cómo habla él? Bueno, apóstol, las excusas. Bueno, estoy pasando mi proceso. No, pastora, hable con Eleazar. En ese entonces estaba el pastor Eleazar. Ella tiene que cantar esa canción en la congregación, ella tiene que cantar en el ministerio. Amados, y le voy a decir algo, a uno se le pone el corazón que palpita 1000 por 1 por los temores. Sí es verdad, amado, que sentimos temores, pero hay que vencer los temores, amado. Porque si tú vences el temor, tú vas a ver el poder de Dios manifestándose en medio de la iglesia, en medio de las personas que necesitan que tú hables para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Y le decíamos a nuestros líderes hace poco en una reunión, amados, nosotros tenemos que hablar, así sean los contactos que usted tiene ahí en ese teléfono, envíe un mensaje de difusión, invítelo para el evangelismo, invítelo para la pesca, invítelo al encuentro, amado, porque el Señor va a hacer la obra. Usted solo tiene que accionar, usted solo tiene que hablar, porque es Dios quien va a convencer a esa persona. Es que no eres tú, es Dios el que lo va a convencer. Es Él, es el Espíritu Santo de Dios a través de su poder. Nosotros no sabemos nada, amado. ¿Sabe quién lo sabe? El Señor. Y hemos visto cómo Dios se ha glorificado de una manera especial. Y mi esposo y yo dijimos, así sean los contactos que nosotros vamos a mandarle un mensaje de difusión. Y mandamos un mensaje de difusión y fueron dos hombres de Dios para el encuentro, ¿verdad, Pastor Raúl? Y hoy vemos acá a Luis, ponte de pie con tu esposa, para que ustedes vean, amados, que Dios es real
Pero ¿cómo hablo yo? Dijo mi esposo. ¿Cómo hablo yo? Mando un mensaje de difusión, mandemos un mensaje a los contactos. Y Luis dijo, yo quiero ir. Y para este encuentro de mujeres va Karina, ¿verdad, mami? Así que apláudele al Señor. Joel también fue, no vino porque hoy está cuidando a su esposa, que está un poco quebrantada con la virosis. Pero es un testimonio, amados, de que Dios sí lo hace. Dios respalda, amado. No importa el llamado, el ministerio, el don que tú tengas, desarróllelo en el nombre de Jesús. Bueno, pero es que yo no tengo una voz que yo haya nacido así, de nacimiento tan hermosa. Pero practique, desarrolle ese talento para que usted vea cómo Dios se va a glorificar. Dios te va a respaldar, amén. Así que levántate de tu silla, amado, en el nombre de Jesús. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y vamos a pedir perdón. Perdón, amados, si tú sabes que tienes un talento escondido. Quizás yo puedo ver aquí cara de algunos pastores, cara de algunos discípulos que tienen talentos escondidos que yo no sé, pero que ustedes sí saben. Y que Dios hoy está diciendo, colócalos a mi servicio, porque yo me quiero glorificar a través de tu talento. Coloca al servicio del Señor ese don que Dios te ha entregado. Y si no sabes cuál es el don que tú tienes, si no sabes cuál es el talento, pues este es el momento para orar y decirle al Señor, muéstrame, Dios, muéstrame cuál es mi talento, cuál es el don que tú quieres que yo ponga a tu servicio. Y habla con tu pastor y dile, yo quiero desarrollar mi talento, yo quiero desarrollar este don que Dios me ha dado, yo siento que me gusta servirle al Señor. Bueno, ahí estamos. Ministerio de protocolo, ¿verdad, pastora? Yo siento que yo me predico, yo siento que le predico a las almas. Bueno, ahí está el ministerio de evangelismo. Habla con tu pastora. Yo quiero integrarme, yo quiero poner en práctica el don, el talento que Dios me ha dado. Yo me canto hasta en el baño, en la buceta, ¿cómo hago? Yo quiero cantar. Amén, aquí hay una líder de alabanza. Habla con ella y vamos a hacerte una audición en el nombre de Jesús. Yo quiero tocar un instrumento porque yo siento que cuando yo toco ese instrumento, mire, yo me lleno del Espíritu Santo y hay poder en medio de la casa. Habla con la líder de alabanza, con los líderes, con los músicos, con el líder de músicos. Y coloca tu talento al servicio del Señor. Amén. Vamos a cantar esa canción maravillosa. Este es mi deseo. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Nos esté visitando por primera vez en esta noche? ¿Puede levantar su mano? Bueno, entonces esta palabra es para los de la casa. Amados, saquemos esos talentos escondidos porque Dios se va a glorificar a través de tu talento, amado. Está esperando que tú saques ese talento para Él usarte, para Él usarnos de una manera sobrenatural. Nada me apasiona más que tú, eres mi deseo eterno. ¿Cuántos se apasionan? ¿Cuántos se apasionan más por Jesús? ¿Cuántos nos apasionamos más por su obra? ¿Cuánto damos el
todo por el todo para Él? ¿Cuántos están dispuestos a gastar su vida para Él? Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Díselo a Él. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Vamos, piensa allí donde estás. Piensa allí donde estás. ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es esa habilidad que Dios te ha entregado? ¿Por qué lo has enterrado? Comienza a pedirle perdón al Señor. Comienza a pedir perdón y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he escondido mi talento. He escondido el don que tú me has entregado, Señor. Oh Señor, queremos pedirte perdón. Si en algún momento, Dios, hemos pensado en enterrar nuestro talento, Señor, queremos pedirte perdón. Si aún hemos tenido talentos que no hemos querido mostrar, cuando sabemos, Padre, que somos buenos en algo y no lo hemos hecho. Vamos, amada iglesia, comienza a pedirle perdón al Señor y dile: perdóname porque sé que tengo un talento escondido, pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo lo pongo a tu servicio. Hoy yo pongo a tu servicio mi talento, el don, la habilidad que tú me has dado. Y el Señor en este momento va a traer a tu mente, cuál es ese don, cuál es ese talento que has tenido escondido por temor, has tenido escondido por mucho tiempo, quizás por el rechazo, quizás por la burla de lo que muchos dirán. Y has cerrado tus labios y no has hablado a la gente cuando el Señor te ha dicho: háblale. Cuando has callado la profecía, cuando Dios te ha dicho: profetiza. Cuando no has querido adorar al Señor y te has quedado callado y dices: no, Señor, por temor, por pena, no quiero cantar en este lugar. Yo no quiero predicar en este lugar porque me da pena. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que en los negocios tuyos, Señor, debemos estar. Enséñanos esa pasión, Señor, como tú lo hiciste en esta tierra, cuando nos diste ese ejemplo. Señor, cuando nos dijiste que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Hoy, Señor, nos comprometemos. Abre tus labios, iglesia, y dile a Él: hoy me comprometo a
a poner mi talento, a poner mi don a tu servicio, Señor. Porque no es para el hombre, es para ti, Señor. Porque si estoy caminando en esta tierra, es porque tú quieres que yo ministre, Señor, tu presencia. Es porque tú quieres que yo le hable a las que están perdidos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en nuestra humanidad. Ayúdanos, Dios.